Bendiciones para todos. Estaremos viendo el Salmo capítulo 22, un salmo impresionante porque vemos allí la profecía del rey señalando al más grande de los hijos, a Jesús el Mesías. Y esta es una especie de joya entre los salmos y es particularmente excelente y notable porque muestra los sublimes y pesados sufrimientos de Cristo al agonizar en medio de los terrores y dolores de la muerte. Es algo tremendo. Habla acerca de la agonía del desamparado, el clamor de ese desamparado. Allí dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día, no respondes, y de noche, Señor, para mí no hay reposo. Es tremendo este salmo, comienza tan tremendo, tan triste, con una escena inquietante. Alguien que conoce y confía en Dios ha sido desamparado y clama en gran agonía, clama en tremenda agonía. Este salmo de David, y hubo muchos casos más en la vida de David que podrían escribir un poema tan angustiante, y después de tomar el trono de Israel vivió en desesperadas situaciones, en gran peligro, en muchas privaciones, tal vez en encierro, tal vez escondido. Y sabes, podemos estar bastante seguros de que Jesús estaba meditando en el Antiguo Testamento durante las horas de sufrimiento y que vio su crucifixión como un cumplimiento del Salmo 22. Estaba allí siendo ese cumplimiento. Dios mío, esta apertura es poderosa en al menos dos niveles de clamor. Dios mío, muestra que se sentía desamparado. El clamor, la agonía. ¿Por qué te vas de mí? ¿Por qué te alejas de mí? Sin embargo, más allá de David y su vida, este grito agonizante, la identificación intencional de Jesús con estas palabras son algunas de las descripciones más intensas y misteriosas de lo que Jesús experimentó en la cruz. Jesús había conocido un gran dolor y sufrimiento, tanto físico como emocional, durante la vida. Sin embargo, nunca había conocido la separación o alineación de Dios, su Padre. En este momento, cuando su Padre tiene que dar la espalda, cuando Él tiene que hacerse a un lado, es cuando Él siente realmente esa agonía, cuando Él siente que su Padre se ha ido de su lado. En la cruz tuvo lugar una santa agonía y sufrimiento, el Padre haciéndose a un lado. Pero es increíble que el rey David, aquí en este salmo, él estuviese profetizando hacia el futuro del Hijo de Dios, y está allí clamando. El versículo 3 y 5 recuerda de la naturaleza de Dios y su ayuda previa. Dice allí nos dice en este versículo: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Está allí el rey diciendo: estamos sumergidos en ti, Señor. Recordamos cómo en la antigüedad
tú estuviste con muchos, librándoles de batallas, librándoles de sufrimientos. Y asimismo tú lo harás con cada uno de nosotros. Y aquí está el triunfo de la fe. El Salvador permaneció como una roca allí en esa cruz inamovible, en lo alto. No importaba las ráfagas de viento que vinieran, no importaba quizás el sol, lo que él estaba allí padeciendo, él se mantuvo firme porque estaba allí librando una batalla para salvarte a ti, para salvarme a mí. Luego viene una burla del desamparado. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menean su cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Yo no sé cómo hacía el rey David allí cuando él tomaba su arpa y estaba adorando a Dios, y cuando viene este canto, porque recordemos que era como un canto que él estaba haciendo, pero era algo impresionante porque era la profecía, era una profecía. Y allí entonces se empieza a decir en esta profecía: mira, hay algo tremendo, hay algo que está sucediendo, y es el Hijo de Dios en esa cruz, siendo el oprobio de los hombres, siendo despreciado por los hombres, y a él no le importaba. Este versículo es un milagro en el lenguaje. Es un milagro allí, cómo pudo el Señor de la gloria ser humillado de tal modo que no solo fuera más bajo que los ángeles, sino incluso más bajo que los hombres. ¡Qué tremendo es esto! Y allí él dice: habla mal de mí, pero él se encomienda al mejor, él se encomienda a su Padre. Él está allí seguro de que Dios no le va a abandonar, está tan seguro de eso. Una súplica levanta en el versículo 9 y 11. Tú eres mi Dios desde los primeros días, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Yo no sé cómo estaba percibiendo el rey David esta profecía tan maravillosa, y estaba allí cantando y adorando: pero tú eres el que me sacó del vientre. David entendía tanto para él como proféticamente hablando para el Mesías que vendría más tarde, que en la profundidad de la agonía y en el sentimiento de abandono uno aún podía apelar a Dios en recuerdo de los tiempos mejores. Y cuando tú apelas a Dios recordando esos tiempos mejores, es cuando te levantas más en fe, es cuando tú lo dejas todo a un lado y le puedes decir: Señor, aquí estoy, haz de mí como a ti te plazca, Señor, lo que tú quieras hacer, Señor, porque yo soy tu hijo. La agonía, empezamos a mirar allí esa agonía del desamparado. En el versículo 12 y 18, me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos, dice allí, se descoyuntaron. Qué tremendo. Mi corazón como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como
como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Oh, tremendo. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartiendo entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Esas suertes. El desamparado describe nuevamente su crisis, lo que está viviendo, lo que está allí sucediendo, y está diciendo, es algo terrible, es algo que no puedo, Señor, aguantar si tú no estás ahí. Yo no sé cómo él veía a todas las personas que estaban allí dañándole como esos toros fuertes. Los sacerdotes, ancianos, escribas, fariseos, gobernantes y capitanes allí bramaban alrededor de él. Eran los toros de Basán que él decía que podía ver, mirando cómo iban a matar a nuestro Señor. Es impresionante el sufrimiento. Yo no alcanzo a imaginar, la verdad. Yo no sé cuánto usted haya podido sufrir, qué cosas haya podido pasar, pero yo no alcanzo a imaginar este tremendo sufrimiento, esta tremenda agonía, y no alcanzo a imaginar también cómo David lo estaba percibiendo, cómo lo estaba viendo en ese momento. Yo creo que él estaba con lágrimas allí en sus ojos, cantando este salmo, declarándolo y sabiendo que venía un tremendo futuro para el Hijo de Dios. Y luego viene un ruego de ayuda y liberación en los versículos 19-21. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada de mi alma, del poder del perro, mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Aquí se repite esa petición en el Salmo 22:11. David parecía creer que podía soportar cualquier cosa si disfrutaba de la presencia consciente de Dios. Su súplica allí no se centra en el cambio de la situación, sino en la presencia de Dios en medio de las crisis. Y esa es la súplica que tú y yo debemos hacer delante del Señor. En medio de las crisis, apegarnos a Él. En medio de la dificultad, acercarnos a Él y gritarle allí como hizo David, como estaba haciendo Jesús en su interior: sálvame, socorro mi Señor, porque mis adversarios se han juntado, los veo como búfalos, los veo como toros, los veo tan fuertes, Señor, que si tú no vienes, entonces mi alma, Señor, no será librada, Señor, porque allí, Señor, ellos han levantado su espada y se han levantado contra mí. La respuesta para el desamparado la encontramos allí en el versículo 21b al 23, y dice: respóndeme. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia de todo Israel. Respóndeme. Después de derramar allí su alma en agonía, ahora el desamparado tiene un sentido glorioso de que Dios le ha respondido. La crisis le ha fortalecido. La crisis ha hecho también que deje un momento allí al lado su dolor para alabarle, para glorificarle. Y mientras llora así, la convicción de que es escuchado inunda su alma, alegra su corazón. Es como pensar y creer que ya el final de la tormenta se acerca y pronto saldrá el sol y pronto veremos el arco iris. Viene esa alegría, viene esa expectativa de que el Señor está allí respondiendo, que está escuchando. Aleluya. Qué tremenda experiencia para David. Qué tremenda experiencia ver todo el futuro de Jesús
sabiendo que Jesús cumplió este salmo profético, sabiendo que Él lo cumplió. Allí cuando le dice al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te has ido de mi lado? Pero no importa, cumpliré con la misión, cumpliré con lo que hablamos, Señor. Esta crisis pasará. Esta crisis no va a durar todo el tiempo. Es pasajera, Señor. Y yo estaré aquí y después le hablaré a mis hermanos. Después les contaré a ellos todo lo que pasó, todo lo que sucedió. Y por eso David allí les dice: los que teméis a Jehová, alabadle. El mandato es alabar, glorificar y temer al Señor tu Dios. Porque solo así Él traería tremenda liberación a la humanidad. 3 cosas fáciles y sencillas que tú y yo podemos hacer. El mandato es claro: alabar a Dios, glorificar a Dios y tener temor de Dios. Clarísimo el mandato y no es difícil de hacer. Proféticamente vemos allí en este salmo a Jesús haciendo 2 grandes cosas, haciendo 2 grandes cosas allí después de su gran obra en la cruz. Jesús declara el nombre de Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Y allí Jesús dirige a los redimidos en alabanza. En medio de la congregación te alabaré. En medio de la congregación. El versículo 24 y 25 dice: alabar al Dios que responde a los desamparados, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él se escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, él oyó. De ti será mi alabanza en la congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Oh Señor, algunas personas allí del pueblo de Dios asocian automáticamente toda la aflicción con el desagrado de Dios. Es cierto que a veces la aflicción puede venir como un castigo para el incrédulo o como una disciplina para el creyente. Sin embargo, algunas veces la aflicción es algo que Dios no desprecia y la usa para buenos resultados en la vida de su pueblo, aunque a veces no lo entendamos, aunque a veces no podamos entenderlos. El versículo 26 y 27: comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que buscan, vivirán vuestro corazón para siempre, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. La fidelidad de Dios al desamparado se convierte en el fundamento de su fidelidad para con los necesitados, como los humildes. Su satisfacción en la obra del Hijo de David significa gracia, bendición, gozo para los demás. Mientras de pronto en ti hay sufrimiento, tú estás mirando cómo Dios va a obrar en este momento ese sufrimiento y lo va a transformar en gozo para los demás, para aquellos que están en necesidad. Aquí podemos ver la segunda y gran razón por la que Jesús fue a la cruz: simplemente por amor a aquellos que creerían en Él y en su obra salvadora. Por tanto, se acordarán y se volverán a Jehová. Se acordarán y se volverán a Jehová. Y dice Hebreos, allí el autor de Hebreos 12:2: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Este Salmo 22 muestra poderosamente ese gozo tanto en su obediencia y glorificación a su Dios y Padre,
como en el gozo de rescatar a aquellos que confían en Dios, de rescatar a aquellos que aman a su Padre, que lo aman de verdad. Y el versículo 28, 31, la alabanza duradera para un Dios fiel. Porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden en el polvo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia al pueblo no nacido, aún anunciarán que Él hizo esto. Yo nunca había visto al rey David como profeta, la verdad. Pero esta es una tremenda profecía. La experiencia de aflicción y crisis no hizo que el antes desamparado perdiera ninguno de sus sentidos de confianza en el poder y la autoridad de Dios. El reinado del Señor sobre las naciones da sentido tanto a la crisis anterior como al llamado de todas las naciones para adorarle. Esto nos recuerda que un día Jesús reinará sobre todas las naciones de la tierra, que Él será nuestro Rey. Nuestra naturaleza recién nacida anhela la expansión del reino y esperamos por Él, esperamos por su venida para adorarle, para glorificarle, para exaltarle como Él lo merece. Este salmo, que comenzó con el clamor de abandono, termina con la palabra: Él ha obrado. Y es tremendo lo que el Señor ha escuchado y que nunca se ha alejado ni se alejará de ti. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres grande, eres maravilloso, eres poderoso, Señor. Gracias, Padre, porque nos has mostrado desde la antigüedad, Señor, tremendas y grandes profecías de tus hijos, Señor, de tu Hijo Jesús y aún de nosotros, Señor, porque aún este salmo habla de los no nacidos, de nosotros, Señor, de aquellos que íbamos a nacer, de aquellos que íbamos a reconocerte, Señor. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Te alabamos y esperamos tu pronta venida, Señor, y estaremos agradecidos todo el tiempo de ese envío de tu Hijo, Señor, de esa salvación, de esa redención maravillosa que tú has hecho por cada uno de nosotros. Te alabaremos, te adoraremos donde quiera que nos encontremos, Señor, donde estemos, fuera de tiempo, Señor, o en el tiempo, Señor. Nuestras alabanzas subirán al cielo, Señor, y te daremos toda la honra y la gloria, porque solo tú la mereces, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.